Dice, bien. Entonces, jóvenes, vamos a modo de introducción. Mi nombre es Silvana Vía Magnani. Soy especialista en diagnóstico por imágenes. Conmigo vamos a hacer los módulos teóricos de tórax, vamos a hacer la parte de vías urinarias, vamos a hacer la parte de ginecológica, pelvis femenina, la parte del módulo de obstetricia y también vamos a hacer la parte de pelvis masculina. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando los distintos temas a lo largo de... Yo tengo planificado 8 clases para cubrir todos los temas. En caso de que nos caiga, chicos, feriado, descanso o cualquier otro evento que tengamos que suspender la clase, como es virtual, pues nosotros vamos a coordinar, ¿ya? Y si es que no se pudiera pasar en ese día la clase, vamos a ir reemplazando los días sábados para no atrasarnos, por favor, ¿ya? De todas maneras, vamos a ir coordinando, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? El examen, no solamente les voy a pasar yo algunos libros de referencia, de los cuales he extraído bastante de la información de las cuales voy a exponer en las clases que vienen, pero básicamente, pues el examen no es de un solo libro, ¿ya? Entonces, siéntanse libres de investigar en otros lugares. Yo les voy a pasar también algún tipo de resumen de las clases que yo doy para que sea una guía de estudio para ustedes de lo más relevante que a mí me interesa que ustedes aprendan, ¿verdad? Que manejen bien. Y importante para cada clase, como ya les he mencionado, los módulos que vamos a pasar es que ustedes me repasen la anatomía clásica, ¿ya? Es importantísimo para poder entender las imágenes radiológicas y la anatomía radiológica que ustedes se refresquen en conocimientos de anatomía clásica, ¿ya? Es suficiente que ustedes revisen las láminas del Netter. A mí me encanta el compendio del libro de anatomía de Netter, que simplemente tiene las láminas con sus cartelitos y sus flechitas indicando qué cosa es qué, ¿ya? Entonces, para tórax, por favor, les voy a pedir que le hagan un buen repaso a eso para poder después ya entrar en materia. Tenemos un tiempo y un espacio horario pequeño y necesitamos aprovecharlo. Siempre yo voy a hacer un repaso anatómico clásico, voy a comparar las imágenes con la radiología y con la anatomía radiológica normal, y después de ahí vamos a pasar a la patología. Esa es la sistemática de todas mis clases, pero yo espero que ustedes por su parte también vengan preparados a la clase, estudiando anatomía y repasando la anatomía clásica, ¿ya? El libro de compendio del Netter y las láminas están en cualquier sitio de internet. Donde sea que pongan el buscador, los van a encontrar, o sea que no es algo de difícil acceso, ¿ya? Bien, entonces si hay alguna pregunta, chicos, ¿alguien que quiera preguntar? Si no hay ninguna otra duda, chicos, entonces vamos a comenzar ya con el tema de hoy, que es introducción a la radiología de tórax. Y les ruego que me avisen. Yo, generalmente los chicos que conmigo están en prácticas saben que yo me entusiasmo y me paso de la hora. Por favor, 5 minutos o un par de minutos antes de que sea ya la hora, avísenme, ¿ya? Porque yo sé que ustedes tienen otras clases y otras cosas que hacer. Entonces, me avisan, ¿ya? Bien, comenzamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vamos a ir desarrollando en este módulo? Vamos a hablar un poco de las modalidades
con las cuales nosotros podemos adquirir imágenes y estudiar el tórax. Vamos a hablar un poquito del léxico que nosotros utilizamos en los informes radiológicos. Utilizamos descriptores y palabras distintas y distintos términos en la modalidad de rayos X como en la RETAC, que esas son con las que más vamos a trabajar para imágenes en tórax. Vamos a ver un poquito también de control de calidad, revisar los principios generales de reconocimiento de imágenes. Eso es lo primordial, digamos, que vamos a hacer en esta clase, ¿ya? Más adelante, pues vamos a hacer un poco de reconocimiento de anatomía radiológica, patrones normales. Luego vamos a ver patrones anormales más frecuentes en imágenes en tórax. Y también vamos a ir viendo a lo largo de las clases, pues las ventajas, desventajas, contraindicaciones de cada técnica de estudio por imagen, que son las más utilizadas, siempre enfocándonos al estudio anatómico del tórax, ¿ya? Bien, entonces las modalidades con que vamos a nosotros adquirir imágenes de tórax, pues las más utilizadas son, y siempre es el primer estudio, ¿sí? ¿Sí? ¿No están viendo objetivos cognitivos, chicos? No, doctora, se quedó. Doctora. Ah, ¿y ahora qué ha pasado? Creo que para que se vea toda la pantalla, doctora, tiene que compartir toda la pantalla. Poner la opción de compartir toda la pantalla. A ver, voy a terminar mi presentación. Gracias. A ver. Cognitivos, que hemos hablado. Y, bueno, las modalidades de estudios de imagen, pues la más utilizada en tórax y siempre es el primer estudio inicial que se pide, es la radiografía simple. Tenemos también otro estudio que ahora pues es muy importante de conocer, que es la tomografía, que nos ayuda muchísimo. También vamos a tener otros tipos de estudios que también son dependientes de rayos X, como son la fluoroscopía, la angiografía y los rayos X portátiles, ¿ya? Existen otras modalidades con las cuales también podemos hacer estudios de imagen del tórax, como la ecografía y la resonancia magnética, pero son, eh, em, tenemos usos y utilidades bastante puntuales, por lo cual no lo vamos a revisar como en extenso, ¿ya? Y nos vamos a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de la fluoroscopía, que es la técnica de radiografía, pero visualizando las imágenes en tiempo real. Esto nos va a permitir la valoración visual en vivo y en tiempo real de fenómenos dinámicos, como por ejemplo los movimientos peristálticos de deglución, por ejemplo, ¿no? Las ondas peristálticas en el esófago y otras cosas y otros fenómenos dinámicos que necesitamos ver y que son información útil, digamos, ¿no? Del funcionamiento de algunos órganos, ¿ya? Tenemos también la angiografía. Que también es un método que se hace con fluoroscopía. El diagnóstico se hace en tiempo real a lo largo del transcurso del examen y se inyecta material de contraste radiopaco a nivel de las arterias o de las venas para poder estudiarlas. Y vamos yendo en tiempo real, vamos siguiendo la progresión del material de contraste y podemos evaluar la presencia de defectos, ¿no? De llenamiento o simplemente ausencia de contraste en ciertos segmentos de la anatomía vascular. Podemos estudiar sus colaterales de revascularización hacia distal, como por ejemplo en este lado, ¿no es cierto? Comparar con lo del otro lado. La angiografía convencional en general es uno de los métodos que todavía se considera gold estándar para la evaluación de las estructuras vasculares entre todos los estudios y métodos de adquisición de imágenes vasculares que tengamos, ¿ya? Siempre va a ser el gold estándar.
La radiografía portátil es una radiografía similar a la que se hace en los gabinetes convencionales. Sin embargo, contamos con un equipo que, como lo dice, ¿no? La modalidad es portátil, es un equipo más pequeño, con un tubo de rayos X de menor potencia, por lo tanto la calidad de los estudios es menor, pero pues la utilidad de ellos es que lo podemos llevar a la cabecera del paciente cuando éste no puede movilizarse, ¿no? Y es muy útil, no solo que tiene sus limitaciones en la sensibilidad diagnóstica, por lo tanto, siempre que ustedes vean en un informe que la técnica se ha hecho portátil, pues tengan presente que la sensibilidad diagnóstica y las cosas que vamos a poder diagnosticar están limitadas por la misma técnica, ¿ya? Vamos a hablar también, hemos dicho, de los descriptores radiológicos. Los descriptores radiológicos para rayos X son distintos de los descriptores radiológicos que nosotros utilizamos para describir imágenes de anatomía en tomografía y en rayos X. Por lo tanto, por ejemplo, en rayos X vamos a utilizar la palabra radiodenso como descripción de un elemento que sea radiopaco, y eso quiere decir que es blanco, ¿ya? Lo blanco quiere decir que es un elemento anatómico de alta densidad que hace que los rayos X se detengan y bloquea el paso de los rayos X para que incida en el receptor de rayos, ¿ya? Si los rayos X traspasan muy fácilmente un tejido, van a incidir en el receptor de rayos X, que es la placa de vinilo clásica que ustedes conocen, ¿no es cierto? Y se va a velar, se va a volver negra, ¿ya? En la medida en que mayor cantidad de rayos X atraviesen el cuerpo y logren llegar a incidir en el receptor de imagen, más negra va a ser la imagen. Por lo tanto, en tórax, los pulmones, como son de un tejido muy sutil y la mayor parte del volumen de los pulmones y del tórax está constituido por aire, entonces, pues, las imágenes son bastante oscuras, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de imágenes oscuras, vamos a hablar de radio lúcido, de radio transparente, ¿ya? Como ejemplo, en tórax es el aire, los pulmones, el contenido de los bronquios, ¿ya? El signo de la silueta es otro descriptor que utilizamos mucho en rayos X, y nosotros hablamos del signo de la silueta cuando nos referimos al borramiento de un contorno entre dos estructuras, ¿ya? Cuando existe el borramiento de un contorno normal, habitual de ver, nosotros decimos el signo, estamos viendo la silueta, ¿ya? Y esto se produce cuando hay dos estructuras, una al lado de la otra, radiopacas, que son de la misma densidad, ¿ya? El nivel hidroaéreo es otro descriptor que nos indica y es muy útil para indicarnos la posición en que se ha tomado la imagen. Es un indicador patognomónico de la posición de pie. ¿Dónde podemos ver niveles hidroaéreos? En lugares o en los elementos anatómicos del cuerpo donde puede haber aire y líquido al mismo tiempo, ¿no es cierto? Como ser los órganos abdominales huecos, o las colecciones de líquido que tengan también contenido aéreo. En el caso del tórax podemos hablar, por ejemplo, de colecciones líquidas como ser un absceso pulmonar, pero que tenga conexión con el árbol bronquial. Entonces se va a formar un nivel hidroaéreo en el interior de una cavidad, ¿ya? Bien. Un poquito de radiología. Esta es una imagen que quiero que se la guarden en la memoria. Esta es una imagen de una radiografía de tórax normal. Y aquí estamos describiendo qué elementos nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Elementos radiolúcidos, elementos radiodensos, ¿no es cierto? Y el nivel hidroaéreo en la burbuja gástrica que está por debajo del hemidiafragma izquierdo.
¿Ya? No sé si ustedes pueden ver mi cursor, chicos, para que yo vaya indicando, porque como no estoy en modo presentación, no tengo puntero. Sí, doctora, se puede ver. ¿Se puede ver? Perfecto, maravilloso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el contorno de la silueta cardíaca, ¿no es cierto? ¿Por qué logramos nosotros ver este contorno tan nítido? Porque se está contraponiendo con otro elemento anatómico adyacente que es de una densidad muy distinta, ¿no es cierto? Que es el parénquima pulmonar, que es bastante radiolúcido. En el caso de que haya un tumor, por ejemplo, un crecimiento de partes blandas en el parénquima pulmonar, que esté adyacente al contorno cardíaco, nosotros, dado que las partes blandas todas en general van a tener una densidad o van a ser radioopacas, se va a borrar este contorno porque se van a superponer dos densidades, ¿ya? Acuérdense que en imágenes de rayos X, la superposición de estructuras juega un papel muy importante y siempre hay que tenerla en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la imagen de una radiografía es una representación en dos dimensiones de un volumen que es el cuerpo humano, ¿ya? Entonces siempre va a haber superposición de densidades, puede haber imágenes formadas por superposición que nosotros llamamos artefactuales, ¿ya? Y pues hay que tener muy, muy en cuenta que nosotros tenemos que reconocer adecuadamente la anatomía normal para poder lograr ver alguna cosa y distinguirla de algo patológico, ¿no? Si no conocemos la anatomía normal, eh, muy, muy probablemente no vamos a poder distinguir lo que es patológico de lo que no es patológico en una imagen, ¿no es cierto? El descriptor que les había mencionado del nivel hidroaéreo está aquí. La densidad de gas radiolúcida en la cámara gástrica que se encuentra hacia craneal, ¿no es cierto? La cabeza del paciente está aquí, está la posición convencional de una radiografía de tórax, siempre se la saca de pie, a no ser que el paciente no pueda colaborar, ¿ya? Entonces, si nosotros encontramos un nivel hidroaéreo, que es una línea horizontal paralela al plano del piso, ¿no es cierto?, que va a dividir una imagen radiolúcida aérea de una imagen radioopaca, podemos estar seguros de que eso es un nivel hidroaéreo, ¿ya? Y que el paciente se ha tomado la radiografía en posición de pie. Muchas veces este marcador de posición de pie no lo vemos porque el paciente pues, ha tomado líquido y no se ve aire en el estómago está colapsado o muchas otras cosas. Y tenemos otros marcadores de posición que nosotros podemos valorar en la radiografía. Vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Lo que hablábamos, ¿no? Del signo de la silueta, ¿no es cierto? Si tenemos una imagen, en este caso es una lesión que está dentro del pulmón, ¿no es cierto? Pero si solamente tuviéramos una proyección anteroposterior como esta, no sabríamos si está por delante del corazón, por detrás del corazón, si está dentro del pulmón o si está en la pared torácica anterior o está en la pared torácica posterior. Por eso, tener en cuenta siempre que la representación es bidimensional, hay superposición de estructuras y siempre tenemos que tener para poder nosotros ubicar espacialmente las lesiones que encontremos, tenemos que tener dos proyecciones en planos ortogonales para poder ubicar exactamente la localización de cualquier anormalidad que nosotros vayamos a detectar, ¿ya? En este caso es un elemento que es radiopaco y aquí vemos el signo de la silueta, ¿no es cierto? Existe borramiento del contorno normal que debiera tener la silueta cardíaca. Entonces el signo de la silueta es un marcador muy útil para cuando uno quiere detectar anormalidades. Bien. Los descriptores en tomografía. Vamos a hablar de hiperdenso cuando el tejido sea muy compacto o cuanto más duro sea el tejido, como por ejemplo el tejido biológico más denso que nosotros tenemos en nuestra anatomía son los huesos porque contienen calcio, ¿ya? Eso es el tejido biológico y algo mucho más denso
que la densidad de hueso que nosotros podemos detectar van a ser los elementos metálicos, ¿ya? Pueden ser suturas, grampas, cuerpos extraños, de cualquier otro elemento metálico, va a ser muchísimo más denso y se lo reconoce muy fácilmente, ya que pues es muchísimo más blanco que el hueso, ¿ya? Los tejidos que son hipodensos, que se ven más oscuros, más grises, incluso hasta negros, vamos a llamarlos hipodensos. Un ejemplo clásico es la grasa. La grasa siempre se ve oscura en tomografía. Isodenso es una palabra que nosotros, un descriptor que nosotros utilizamos cuando dos elementos vecinos tienen similar atenuación, ¿ya? Es isodenso a la grasa o es isodenso al parénquima pancreático, es isodenso al parénquima pulmonar. Hablamos de que tienen la misma densidad, ¿no? En relación a la captación o realce, nosotros utilizamos ese descriptor cuando utilizamos medio de contraste, ¿no? Y en general, pues aquellos elementos que van a captar o contraste o van a realzarse con mayor intensidad van a ser los tejidos patológicos por el proceso inflamatorio o por el proceso neoplásico y que tengan neovascularización, ¿ya? Entonces tienen un metabolismo mucho más alto este tipo de tejidos, ya sea por la inflamación o por la neoformación de vasos. Por lo tanto, en este sentido vamos a tener, perdón, un momentito, chicos. Estoy ocupada, hijo. Mami, ¿qué tal si hago mis tareas antes de comer? Ya, anda a hacer tareas. Cuando Perdón, chicos. Volvemos. Las desventajas de dar clase virtual en casa, chicos. Bien. ¿Me escuchan, no, chicos? ¿Siguen ahí? Sí, doctora. Bien. Entonces, ese es otro descriptor cuando utilizamos nosotros medio de contraste en tomografía. Aquí vemos ejemplos, ¿no? De elementos que pueden ser isodensos, hiperdensos o hipodensos y el realce o captación. En este plano hay un corte transversal tomográfico del tórax a nivel de los grandes vasos del tórax. Este es el callado aórtico lleno de contraste y la vena innominada por delante también llena de contraste, ¿no? Y aquí tenemos otra estructura vascular llena de contraste que es la vena cava superior, ¿ya? Entonces vemos cómo realza en forma importante, incluso con una densidad similar a la del hueso, ¿no es cierto? Podemos hablar de isodensidad, ¿no es cierto? O si la comparamos con el tejido de parte blanda, vamos a hablar de hiperdensidad, ¿no es cierto? De las estructuras vasculares respecto a otro tejido, ¿ya? Tenemos distintos planos, como por ejemplo las estructuras musculares, ¿no es cierto?, que presentan una densidad intermedia y son hiperdensos respecto al tejido graso, que es hipodenso, que está por detrás del tejido graso o el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces vamos haciendo así, describiendo las imágenes de acuerdo a la densidad y comparándola con la densidad de los tejidos vecinos, ¿no? Otro elemento que es muy importante y considero clave, digamos, en el análisis de las imágenes es que para el objetivo de esta clase es que ustedes tengan un análisis crítico y sepan cómo hacer un control de calidad de las imágenes que ustedes como médicos generales van a recibir a lo largo de su ejercicio profesional, ¿verdad? Y también tengan un conocimiento y puedan hacer tengan un criterio de calidad también respecto a los informes que van a recibir, ¿ya? Uno es eso, el control de calidad que puede hacer el médico tratante con la recepción de los estudios,
Y también tenemos otro control de calidad que parte desde el proceso de inicio de que el paciente llega a hacerse un estudio radiológico, ¿no? Entonces, este control de calidad en cada fase y en cada proceso que conlleva desde que llega el paciente a programarse su estudio hasta que se va con su estudio informado y con sus imágenes, pues cada proceso conlleva ciertos elementos que nosotros tenemos que controlar, que todos sean de buena calidad, que se realicen en el momento oportuno, ¿no es cierto? Y parte de estos procesos y en los cuales pues tenemos que estar todos inmiscuidos, no solamente el personal de los gabinetes radiológicos, sino también ustedes, es en minimizar la radiación, ¿ya? Siempre se debe utilizar la menor cantidad de radiación posible que nos pueda brindar una imagen de calidad diagnóstica, ¿ya? Las imágenes nunca van a ser perfectas, pero tienen que tener un mínimo de calidad diagnóstica y cuanto menos cantidad de radiación utilicemos es muchísimo mejor para la salud del paciente, ¿ya? Los radiólogos y los técnicos nos encargamos de hacer un control de la calidad de la imagen que se ha obtenido y después también los radiólogos, los médicos nos encargamos también de la calidad de la interpretación diagnóstica. Si no tenemos imágenes de calidad, no vamos a tener una interpretación diagnóstica de calidad y no vamos a tener un reporte de calidad. Por lo tanto, todo el tiempo, como radiólogos, antes de informar nosotros las imágenes, hacemos el respectivo control de calidad de la imagen que nosotros estamos recibiendo, ¿ya? No solo tenemos que hacer buenas imágenes, buenos informes, sino que tenemos que entregar los resultados a tiempo a nuestro paciente, ¿ya? Y tenemos que también tener la disponibilidad de atenderlo al paciente en el momento en el que él lo necesita, ¿no es cierto? ¿De qué sirve que el paciente, por ejemplo, necesita una radiografía de tórax, pero en el agendamiento, en el seguro universitario no hay espacio y tiene que esperar una semana? Hasta mientras que pasa una semana, el paciente ya se sanó de su neumonía, ya le trataron su derrame pleural o ya se murió de su neumotórax a tensión, ¿no es cierto? Entonces, parte de la calidad en la atención en el departamento de radiología es que las cosas se realicen de manera oportuna, tanto la atención del paciente como también el que le llegue el reporte en el tiempo menor posible, en el momento oportuno, al médico que va a tratar al paciente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer estos controles de calidad? Primero, en la parte de imagen, ¿no es cierto? Calidad de la imagen. En especial en radiografía de tórax, que tenemos que controlar. Primero, no solamente el contraste, ¿no es cierto? Que es la cantidad o el poder de penetración con el cual vamos a calibrar el tubo de rayos X, ¿no es cierto? La potencia que podemos darle, que va a depender de la contextura del paciente y tenemos ya valores predeterminados que nos van a dar imágenes de alto contraste o de bajo contraste. Por ejemplo, esta imagen aquí abajo es una imagen que tiene demasiado contraste, por lo cual algunas áreas están tan radiolúcidas que se pierde el detalle anatómico, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un contraste demasiado bajo, es todo demasiado gris y ahí también perdemos detalle anatómico. Por lo tanto, el contraste debe ser el adecuado para poder discriminar todos los elementos anatómicos que debiéramos poder demostrar en una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, primero eso. Luego también tenemos que controlar el posicionamiento del paciente, si está de pie, si no hay rotación, si todos los elementos anatómicos del tórax están dentro de la radiografía, ¿no es cierto? Dentro de la foto, no puede estar cortados los recesos costofrénicos, tampoco pueden estar cortados los ápices pulmonares, también deberían estar dentro de la placa de imagen las paredes laterales, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos elementos dentro de la calidad, ¿no? Que en cada una de las imágenes que nosotros analizamos tenemos que controlar
y verificar que se hagan de manera adecuada, ¿no? Bueno, una vez que ya hemos controlado pues la calidad de la imagen y que está técnicamente correctamente hecho el estudio, nos vamos a la parte de la interpretación. En la interpretación o lectura, una de las cosas primordiales que nosotros tenemos que verificar es la identificación correcta de las placas, ¿no? Que estén consignadas en cada una de las imágenes que tenemos delante, el nombre del paciente, la fecha de realización del estudio y la marcación si es izquierda o si es derecha. Y otro elemento importante, aunque no imprescindible, es la edad. Los primeros 3 elementos son imprescindibles. Si no están consignados en la placa y no están marcados, no se informan los estudios porque puede haber una confusión entre un paciente y otro, o confusión también entre un estudio que se considera más antiguo o más reciente y llevar a errores de criterio diagnóstico que pues pueden dañar al paciente y llevarnos a hacer un diagnóstico erróneo, ¿ya? Entonces, siempre tiene que estar adecuadamente identificada y marcada la imagen que estamos teniendo delante de nosotros antes de empezar a informar. También deberemos verificar que se han realizado las proyecciones solicitadas por el médico tratante y de que estén adecuadas y técnicamente bien logradas, ¿no? También, como ya hemos visto, verificamos los factores técnicos y algo elemental para poder nosotros ya comenzar con la interpretación o lectura diagnóstica de la imagen es que tenemos que contar con los antecedentes clínicos mínimos y relevantes en lo que se refiere a la hipótesis diagnóstica para la cual se le ha pedido o se le ha solicitado el estudio, ¿no? Es muy diferente el enfoque diagnóstico o de lectura o interpretación que nosotros le damos a una imagen si nos viene un paciente oncológico o si nos viene un paciente con un diagnóstico infeccioso o que si nos viene un paciente con un diagnóstico traumático, por ejemplo, ¿ya? Una misma imagen en un mismo lugar puede representar, por ejemplo, una neumonía en un paciente con antecedentes de fiebre, por ejemplo, y que sabemos que tiene a la auscultación crépitos, ¿no es cierto?, que nos hablan de una infección neumónica, pero si sabemos que ha sufrido una agresión física y un golpe, por ejemplo, la misma imagen patológica en campo pulmonar puede representar un foco hemorrágico de contusión pulmonar, ¿ya? En otros casos, la misma imagen, si es un paciente con antecedentes o alguna sospecha de algún proceso oncológico, puede significar una lesión primaria pulmonar. Por lo tanto, como ustedes han visto, nosotros nos manejamos en la escala de grises. Existen artefactos de superposición de imágenes y también hay una superposición de morfologías que se pueden interpretar de distinta manera. Por eso es tan importante y por eso lo pongo ahí grande, enorme en la diapositiva, que nosotros para poder interpretar adecuadamente una imagen, un estudio, necesitamos todos los antecedentes clínicos que pudieran servirnos, ¿no? Cuanto más cantidad, si hay antecedentes laboratoriales y una hipótesis diagnóstica, pues es muy importante para que nosotros como radiólogos podamos hacer un informe de calidad y que le sirva al paciente, ¿no? ¿Cómo vamos a, una vez que ya hemos verificado la calidad de nuestra imagen, de nuestra técnica, tenemos nuestros antecedentes clínicos, ahí vamos a empezar a hacer la lectura diagnóstica, ¿ya? ¿Y cómo se realiza una lectura diagnóstica en una imagen? Primero comentarles que pues el ver y el analizar las imágenes en radiología diagnóstica es una disciplina, es un arte que amerita entrenamiento, haber visto muchas imágenes similares
normales para poder reconocer patología. Yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? La fisonomía, las caras nuestras todas son diferentes, ¿no es cierto? Hay algunos que tenemos, por ejemplo, la nariz grande, otros tenemos la nariz pequeña, otros la nariz lorita, otros tenemos la nariz respingada, ¿no es cierto? Y hay un sinfín de variaciones morfológicas en la nariz, ¿no es cierto? Pero nosotros por alguna variación no decimos que esa nariz es patológica, ¿no es cierto? Que la morfología está patológica o que hay una deformidad o que puede haber un tumor, ¿no es cierto? Nosotros lo reconocemos como normal. Entonces, hay muchas variaciones de la normalidad que nosotros tenemos que aprender a conocer y eso es solamente mirando. En la parte de tórax, que es la que nos compete ahora para este módulo, los tórax de los pacientes gorditos son distintos de los pacientes delgados, son distintos de los bebés que de los niños de 5 años, de los pacientes ancianos que de los pacientes adultos, ¿no es cierto? Los pacientes que inclusive la raza también hace que la morfología sea un poco diferente y sin embargo también tenemos que aprender a reconocerla como dentro de una gama de normalidad, ¿ya? Entonces, es como volver a aprender a leer y a escribir, ¿no es cierto? La letra A nosotros la aprendemos primero, no sé, por ejemplo, en letra imprenta y no sabemos leer la letra A si está en carta, ¿no es cierto? Entonces, es todo un proceso de aprendizaje, igual que el de aprender a leer letras, es el aprender a leer imágenes. ¿Ya? Las imágenes, entonces, por sí solas no van a significar absolutamente nada, por muy detalladas que sean, no importa cuál modalidad de imagen tengamos, si no existe una persona entrenada que sepa reconocer ciertos patrones, ciertos signos, que haya sido entrenada para eso, no va a decirnos nada la imagen por sí sola. La imagen no nos habla. Somos nosotros los que vamos a ir dirigidamente a buscar lesiones, patologías, anormalidades. Entonces eso es súper importante de tener en cuenta, ¿no? Las imágenes necesitan ser vistas, necesitan ser analizadas por un profesional experto para que adquieran sentido, ¿ya? No se ve lo que no se sabe, ¿ya? ¿Cómo vamos a interpretar entonces estas imágenes, ¿no? Primero tenemos que hablar de ciertos elementos como son la percepción visual, ¿no es cierto? En el ver y percibir una imagen como anormal van a influir la borrosidad y la complejidad de la imagen que se nos presente, ¿no es cierto? Aquí volvemos a una radiografía normal, ¿no es cierto? Esto es guárdense en su memoria, esta es una radiografía de tórax normal, ¿ya? Y aquí vemos una radiografía de tórax también patológica. ¿Por qué es patológica, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien ve algo patológico ahí? ¿Ya se han dormido? ¿Ya se han ido? El signo de la silueta, doctora. Exacto, ¿no es cierto? Hay una imagen que está borrando el contorno de la silueta y hay una imagen grosera, ¿no es cierto? Grande, hay un nódulo que no debería estar ahí, si lo comparamos con lo normal, ¿verdad? Esto es patológico. No sabemos qué es, pero sabemos que no es lo normal, ¿no es cierto? No necesitamos estudiar 4 años radiología, ¿no es cierto? 8 años medicina y 4 años radiología, más 2 años de subespecialidad en radiología de tórax para saber que ahí hay una masa, ¿no es cierto? Algunas cosas son tan groseras que las podemos ver, ¿no es cierto? Pero existen otras cosas que son menos groseras, que las imágenes son más borrosas, más pequeñas, que pues pueden pasar desapercibidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta misma imagen vemos aquí un aumento. Si ven aquí, ven unas imágenes lineales densas, ¿sí? ¿Las ven, chicos? Aquí está
magnificado. ¿Sí? ¿Ven unas imágenes densas? ¿Sí? Sí, Radiodensas, doctora. ¿no es cierto? Si las comparamos con el patrón normal, no se ve así, ¿verdad? Luego tenemos que otra cosa. ¿Ya? Entonces, estos son elementos que nos van a servir. O sea, que no solamente las cosas groseras se tienen que analizar, sino también hasta los mínimos detalles tenemos que conocerlos y tenemos que tener nosotros la paciencia de visualizarlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen. ¿Quién me puede decir de qué es esta foto? Es una fotografía. ¿Qué elementos hay en esa fotografía que puedan reconocer? ¿Quién me puede decir, chicos? Nadie sabe qué hay ahí, nadie reconoce qué es. Es un auto deportivo. La Miss Universo posando en una foto. ¿Qué cosa será? Palmeras, doctora. Ya. Árboles, ¿ya? ¿Qué elementos más? Hay un elemento de la naturaleza que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? No importa que esté en blanco y negro. Ustedes saben que es un árbol, ¿no es cierto? ¿Qué otro elemento pueden encontrar ahí de la naturaleza? Es un paisaje, ¿no es cierto? ¿Qué más ven ahí? Como un lago, doctora. Un río. Ya, ¿Lago? ven agua, ¿no es cierto? No importa que esté gris y que no esté azul como el mar, ustedes saben que es agua, ¿no es cierto? Porque ustedes ya tienen en su memoria un patrón de lo que, cómo se ve el agua, ¿no es cierto? Y están familiarizados con ese patrón y no importa que esté en blanco y negro. ¿Qué otra cosa más ven ahí? ¿Ven algún elemento que no sea naturaleza? ¿Logran ver alguna otra cosa más? Hay más cascadas ahí al fondo, árboles, bosques, es un río probablemente. Ven animales, personas. Pareciera que no, ¿no es cierto? Es difícil de saber, ¿no es cierto? Es una imagen muy compleja, pero si tenemos una imagen magnificada, a colores, ya podemos incluso reconocer muchos más elementos. Y si nosotros vemos que aquí hay barcos, varios barcos, ¿ya? Entonces no es solamente una imagen de naturaleza, que hay elementos extraños que no tienen nada que ver con algo natural, ¿no es cierto? Son barcos, ¿ya? Entonces así es como nosotros nos juega la percepción, ¿no es cierto? Cuanto más compleja es la imagen, cuanto más pequeña es la imagen, es más difícil de detectar una anormalidad. Cuanto más grande y explícita es una imagen, más fácil va a ser de detectarla, ¿ya? Otro elemento importante es el patrón de búsqueda. Nosotros, para examinar una imagen, tenemos que tener un orden preestablecido y siempre repetir el mismo patrón en todas las imágenes que nosotros veamos. En este caso, en tórax, si quieren empezar, pueden empezar por la silueta cardiomediastínica, después pasar a los campos pulmonares, a los hilios pulmonares, después pasan a los campos pulmonares y después valorar elementos óseos y las partes blandas de las paredes, ¿ya? Si quieren pueden empezar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, pero siempre tenemos que tener el mismo patrón de búsqueda, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tenemos un patrón de búsqueda preestablecido, nosotros nos podemos olvidar de valorar algún elemento anatómico importante, ¿ya? Entonces eso es muy importante al momento de analizar las imágenes. Otro elemento importante también es la memoria del observador, como les había mencionado antes, ¿no es cierto? El conocimiento de la anatomía normal y todas sus variantes es importante, ¿ya? Nosotros al momento de analizar una imagen que se nos presenta, la vamos a confrontar mentalmente con una imagen ya conocida, ¿no es cierto? La imagen normal conocida, y vamos a hacer una comparación en nuestra mente, ¿no es cierto?
para ver si es la misma, si es normal o no es normal y si hay elementos diferentes, ¿ya? Eso hacemos y para eso pues necesitamos mirar cientos de radiografías normales de niños, adultos, jóvenes, viejos, todos normales, todos asintomáticos para tener nuestro archivo de imágenes normales en el cerebro, ¿ya? Y eso pues conlleva tiempo, ¿no? Y una curva de aprendizaje. Otro elemento que es importante a tomar en cuenta en el análisis es la satisfacción de búsqueda, ¿no? La satisfacción de búsqueda se refiere a que la detección de una anormalidad disminuye la posibilidad de que nosotros podamos detectar una segunda anormalidad, ¿ya? Cuando hay una imagen muy grosera, como que le hemos visto, aquí está otra vez el ejemplo del nódulo pulmonar, ¿no es cierto? Nuestra atención se concentra en esto y ya no nos damos cuenta de que existía esta alteración, por ejemplo, aquí en la base pulmonar, ¿no es cierto? Si comparamos estas que son estructuras vasculares comparadas con las del otro lado, ciertamente sería muy fácil de decir sí hay una anormalidad, pero como nos llama tanto la atención del primer hallazgo, si no tenemos nuestro patrón de búsqueda preestablecido y no lo seguimos, podemos obviar imágenes incluso que pueden ser más importantes que la primera anormalidad encontrada, ¿ya? El ambiente de lectura, el que estemos en penumbra, que estemos en un lugar donde no tengamos interrupciones, ruidos, que podamos concentrarnos, es también muy importante al momento de realizar una lectura diagnóstica, ¿ya? Los que ya han rotado conmigo en la práctica y han pasado por el hospital, estas condiciones son muy difíciles de alcanzar en el ambiente hospitalario y en la rutina diaria. Por eso es que, pues, pueden existir errores, ¿no es cierto?, involuntarios y que, pues, necesitamos nosotros como profesionales también entrenarnos a realizar nuestro trabajo bajo estrés, bajo distracción, ¿no? Para minimizar la posibilidad de errores por este tipo de factores, ¿no? Doctora, disculpe que la moleste. Ya va a ser hora, por si acaso. Bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado la parte de introducción a la radiología de tórax. Hemos tocado varios puntos que creo que son importantes que ustedes los conozcan. Para la siguiente clase ya vamos a entrar en tema. Aquí está en la diapositiva en amarillo lo que vamos a hacer la siguiente clase. Por favor, revisen el néter, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, la siguiente clase vamos a hablar un poco de anatomía radiológica y patrones normales en imágenes de tórax. Gracias, chicos. Que estén bien. Hasta luego, doctora. Que le vaya bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.